Gracias, Gracias, presidente. doctora Heredia. La doctora Marcela Basterra es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y especialista en Derecho Público. Es profesora en diversas universidades nacionales y extranjeras. Además, es expresidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ha escrito varios libros y artículos en su especialidad. Doctora Basterra, le damos la bienvenida y la palabra. Bueno, muchísimas gracias a los señores senadores y a las señoras senadoras por darme la oportunidad de intervenir brevemente en una discusión pública de tanta importancia como es la ley del Ministerio Público. Si bien nosotros sabemos que el Ministerio Público fue organizado en el artículo 120 como un órgano bicéfalo, que está integrado por el Ministerio Público de la Defensa, que tiene a su cargo la tutela de los derechos de las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad, y también está integrado por el Ministerio Público Fiscal, que tiene a su cargo el inicio de la acción penal en contra de, o sea, para cuidar la legalidad cuando se rompe la legalidad constitucional y en favor de los intereses de la sociedad. De manera tal que si bien por la importancia y el tenor más bien de la función que tiene el Ministerio Público Fiscal, nos referimos al Procurador General y a los fiscales, pero quiero adelantar que mi postura en relación a la designación y remoción de estos funcionarios tiene los mismos estándares para uno y otro caso, es decir, tanto para el fiscal, para el procurador como para el defensor y respectivamente. En Argentina la república, me refiero al sistema republicano, es sumamente frágil y débil. Y esto tiene que ver con una cuestión básicamente que la propia Constitución estatuye, que es una gran concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo Nacional. Esto hace que si bien los otros dos poderes también necesitan, se necesita equilibrar el poder en favor de esos poderes, pero lo cierto es que es necesario reforzar, como lo adelantara el doctor Néstor Sagüez en algunas cuestiones, reforzar los denominados mecanismos de control, porque justamente estos mecanismos de control son los que hacen, o los organismos de control son los que hacen que se pueda básicamente investigar los delitos de desvíos del poder o corrupción del Estado. De ahí es la importancia que tiene la figura del procurador nacional y la importancia que tiene los niveles de independencia que, como lo estableció el propio artículo 120, lo establece como un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera. De manera tal que entonces, cuando hablamos de independencia, hablamos de fortalecer o robustecer a los órganos que van a llevar adelante esta especie de control en contraposición a la propia lógica constitucional de dar tanto poder en manos de una sola persona, que son los presidentes de turno, más allá de quien sea, y que esto ha hecho que acuñemos en el constitucionalismo latinoamericano un término que para los europeos es absolutamente extraño, pero para nosotros es muy natural, el del hiperpresidencialismo. Entonces, ahí es cuando se vuelve nuevamente, se pone en tela de juicio la independencia en relación a qué va a pasar con el control que realicen los organismos que están orientados a ellos. Un dato que me parece muy importante es que la propia Corte, refiriéndose la propia Corte Suprema a la necesidad de independencia del Ministerio Público Fiscal, lo ha hecho específicamente y expresamente en el año 2004 en el caso Quiroga-Oscar y también en el sistema interamericano. Recordemos que en el año 2006, en el caso La Cantuta con Perú, y en el 2007, el caso Cantoral-Huamaní, también con Perú, la Corte Interamericana condena al Estado de Perú por no llevar adelante en forma
satisfactoria la investigación que tenía que hacer respecto a determinados hechos de corrupción que se le endilgaban al entonces Poder Ejecutivo, cuando iniciaron los casos, el Poder Ejecutivo en ese entonces en Perú, que era el expresidente Fujimori. Entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado peruano porque la falta de independencia del Ministerio Público Fiscal hace que no se pueda cumplir con esa tarea inescindible del Estado constitucional de derecho. A mayor abundamiento, la propia Corte Suprema nuestra, en el caso Llerena del año 2005, también se ha señalado, y este es un dato que me parece que hay que tener en cuenta, que la Administración de Justicia en un sistema acusatorio, como el que insoslayablemente estamos caminando en Argentina, es fundamental y es compatible con la plena independencia y estabilidad no solo de los jueces, sino también de los fiscales que tienen la misma importancia en el proceso acusatorio. Es decir, la primera conclusión, la primera reflexión es que yendo a un sistema acusatorio es directamente proporcional la necesidad de fortalecer la independencia del Ministerio Público Fiscal. Muy bien, ahora, el segundo punto, digamos, es en cuanto a la remoción, a la designación y remoción y las mayorías necesarias en estos casos. Acá el hecho de mencionar la ubicación constitucional del Ministerio Público, bueno, a mí con quienes me precedieron la palabra, el doctor Sagüez y el doctor Heredia, me exime de ahondar en la materia, pero solo digo que, de acuerdo a lo que se ha mencionado, es que de mínima el Ministerio Público Fiscal es un órgano extrapoder en el marco o en la esfera, en el ámbito del Poder Judicial. Pero la de máxima, que si bien es una doctrina minoritaria, pero es una doctrina muy acreditada, por cierto, la doctora Geli, el doctor Bianchi, entre otros, el doctor Alfonso Santiago, han señalado que se trata de un cuarto poder. Y esto no es caprichoso, porque si vemos en las 4 sesiones que tiene la Constitución Nacional, se refiere al Poder Legislativo en la primera sesión, y ahí, dentro del Poder Legislativo, incluye a los otros órganos de control, como el Defensor del Pueblo y la Auditoría General de la Nación. Sin embargo, la sección segunda, que se refiere al Poder Ejecutivo, la tercera al Poder Judicial, y finalmente la sección cuarta al Ministerio Público Fiscal únicamente. Esto entonces hace pensar que en un cuarto poder. Esto es que, siendo la instancia de mínima o la de máxima, es que tenemos que pensar en que esta independencia necesita mayorías especiales. Claro es, y bien cierto, lo dijo el doctor Heredia, es que la Constitución no establece esas mayorías especiales. Entonces, ni para la designación ni para la remoción, pero ello no implica que sea inconstitucional y que sea incompatible con el diseño constitucional de la ubicación del Ministerio Público. En relación a la designación, hasta ahora no ha habido grandes cuestionamientos. A partir del año 1860, cuando pierde jerarquía constitucional el Ministerio Público, siempre toda la legislación estableció que se tenía que hacer la designación con 2/3 de los miembros presentes del Senado. Ahora bien, en el único momento que se dejó de lado en nuestra historia esto fue en la década del 90, que casualmente se pasó a designar por decreto al procurador, pierde con ello toda estabilidad, y no es casualidad que fue en el mismo momento histórico en que se amplía el número de miembros de la Corte y pasamos a una mayoría automática. Es decir, que se relajaron en forma desproporcionada los controles republicanos. Finalmente, en el año 2003, después se vuelve a esos estándares, y de ahí en adelante no fue cuestionado ni constitucionalmente, ni históricamente, ni desde la doctrina o la jurisprudencia que se requiera 2/3 del Senado para la designación. Ahora bien, en relación a la remoción, ¿cuál fue la postura?
si se necesita, si se puede juzgar al Procurador General aplicándole el mecanismo del juicio político. Acá la doctrina ya no es uniforme y en el entendimiento que algo adelantó el doctor Heredia, según entendí, que hay un argumento mayoritario, más robusto, que dice, si la Constitución no establece el sistema de juicio político específicamente para un funcionario, no se podría establecer por ley y esto sería inconstitucional. ¿Por qué? Porque la propia Constitución, cuando quiso en el año 1860 quitar de la lista de funcionarios pasibles de juicio político a los diputados y senadores, así lo hizo. Y cuando quiso incorporar ex profeso en el año 94 al jefe de gabinete de ministros, también lo hizo. De manera tal que esta postura fue sostenida también por la Corte Suprema en el caso Molinas en el año 1991. Sin embargo, es necesario también saber que otra parte de la doctrina y que la propia Corte Suprema, hasta el precedente Molinas del año 91, seguía la doctrina en que entendía que la doctrina del caso Cagliotti del año 1988, que entiende que la tarea que tiene que llevar adelante el Procurador General en cuanto al control que ejerce, amerita que se haga la remoción conforme a el requisito del juicio político, conforme al mecanismo de juicio político. Sin embargo, creo que, y no nos olvidemos a todo esto, que si bien era una sentencia de primera instancia, pero en el año 2017, cuando fue todo el cuestionamiento de en la entonces procuradora Gis Carbó, sí, digo, es un fallo de primera instancia, pero declaró que era inconstitucional el artículo 76 de la actual ley, la 27148. Creo que esto se salvaguarda con el mecanismo que desde hace tiempo la doctrina constitucional, muchos de nosotros veníamos diciendo, con el mecanismo de remoción propuesto por la reforma de la senadora Krexler, cuando en el artículo segundo dice que se reemplace el artículo 76 y establece un mecanismo que no es el de juicio político, claramente, para ya que el Poder Judicial dice que es inconstitucional y se ha cuestionado, no es el mecanismo de juicio político, pero requiere que para removerlo, o sea, a instancia del presidente, se remueve el procurador o el defensor con 2/3 de los miembros los miembros presentes del Senado. Y esto también me parece coherente porque además cumple una regla básica de derecho público, que es cuando la ley no establece otra cosa, una de las maneras habituales de remover a un funcionario público de su cargo es de la misma manera en que el mismo fue designado. Eso en cuanto a la remoción y en cuanto a la designación y las mayorías que entiendo no participo de que tengan que cuestionarse esas mayorías. Cierro diciendo mi opinión en relación a la temporalidad en el cargo del Procurador General, y acá el detalle que hizo el doctor Néstor Sagüez me exime de otras casuísticas, pero sí quiero mencionar que en el convenio de Roma, que se refiere al funcionamiento, analiza el funcionamiento, establece de la Corte Penal Internacional, establece que los fiscales van a durar 9 años y que no pueden ser reelectos. Esto que se condice con las distintas constituciones como la de México, el caso de Chile y, como decía el doctor Heredia, en el derecho público provincial, no solamente en la provincia de Córdoba 5 años con una reelección de 5 años más, sino en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que son 7 años sin reelección inmediata, sino que hay que dejar pasar un periodo para volver a ser reelecto. Creo que esto sí, si mientras dura el periodo se asegura la inamovilidad y todas los mismos reaseguros de intangibilidad que tienen los jueces, entiendo que se condice con el sistema republicano esto de tender cada vez a que haya
cargos de tipo vitalicio, por así decirlos, y cargos que tengan más que ver con la periodicidad en los mandatos, que no solamente son contestes con la República, sino también con esto que se reclama y que se ha dicho de una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones, si bien lo van a hacer a través de sus representantes. Bueno, quedo a disposición si hay alguna pregunta y agradezco nuevamente esta invitación. Muchas gracias, doctora. Bueno, los senadores y senadoras tienen